Buenos días, bienvenidos a esta primera clase específica de los contenidos de la asignatura Complementos de Análisis para el profesorado de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas. Esta asignatura busca un estudio intensivo de las propiedades de los números complejos y fundamentalmente de las funciones que se pueden plantear sobre los números complejos. Los números complejos surgen como una curiosidad, diríamos, allá por el siglo XV o XVI, cuando a alguien se le ocurrió que podría haber una solución a la ecuación, por ejemplo, x cuadrado más 1 igual a 0, que no tenía soluciones en el universo de los reales. A alguien se le ocurrió que podría ser posible extender ese universo para llegar a un conjunto más amplio en el que esa ecuación sí tuviera solución. Esa idea fue muy prolífica y dio lugar a una extensión de la teoría que se conocía para números reales y las funciones de variable real. En esos contextos es habitual el estudio de los procesos de límite, derivación, integración, desarrollos en serie, y conforme fue transcurriendo el tiempo se vio que era posible también en el caso de los números complejos extender esas mismas ideas que se tenía para las funciones de variable real para las funciones de variable compleja. El objetivo de este curso es justamente entonces extender hacia entender bien primero qué es el conjunto de los números complejos y sobre todo extender las ideas de las funciones de variable real hacia el campo de los números complejos. Para eso nosotros necesitamos empezar familiarizándonos bien con qué son los números complejos, cuáles son sus propiedades, qué tipo de estructura tienen alguna estructura geométrica, alguna estructura algebraica. Por supuesto que todo eso vamos a explorar y lo vamos a hacer a eso a la exploración de la estructura geométrica, algebraica y topológica de los números complejos, los vamos a ver en esta primera unidad. Así que vamos a comenzar el desarrollo de, de los contenidos específicos. Vamos a pasar a este pizarrón y empezamos entonces recordando que el conjunto de los números complejos para nosotros directamente va a ser el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. Es decir, si algo es un número complejo, ese algo tiene que ser un par ordenado de dos numeritos reales. No olvidarse que las dos componentes de un número complejo, de ese par ordenado, tienen que ser un número real. La primera componente la vamos a llamar la parte real del complejo Z y la segunda componente B la vamos a llamar la parte imaginaria del complejo Z. Cuando uno tiene un conjunto, por supuesto que quiere entender un montón de cosas, pero sobre todo quiere acostumbrarse a comparar cuando dos elementos de ese conjunto son iguales y cuando no. Y sobre todo hacer operaciones. Bueno, vamos con la primera de esas cuestiones. La igualdad de pares ordenados es la igualdad de toda la vida, es decir, dos pares ordenados son iguales únicamente si, solo si, la primera componente de ambos coincide y al mismo tiempo, simultáneamente, la segunda componente de ambos coincide. Y hay un y, o sea, tienen que pasar las dos cosas para que dos complejos sean iguales. Parte real del primero igual a parte real del segundo, parte imaginaria del primero igual a parte imaginaria del segundo. Si alguna de ellas no se cumple, por supuesto que la igualdad ya no va a ser cierta y entonces alcanza para mostrar que dos complejos no son iguales con ver o bien que sus partes reales no son iguales o bien que sus partes imaginarias no son iguales. Pareciera con estas definiciones que esto es R2, ¿sí? El producto cartesiano R por R. Sin embargo, con las operaciones, lo vamos a dotar de una estructura algebraica al conjunto de los complejos que lo hacen sensiblemente diferente al de AR2. La primera operación no, en realidad va a ser la misma que en R2. La suma de dos complejos
se va a hacer componente a componente. Es decir, la parte real del resultado de una suma es la suma de las partes reales de los dos números complejos que estoy sumando. Y la parte imaginaria del resultado de la suma es la suma de las partes imaginarias de los dos complejos que estoy sumando. Deberíamos distinguir que acá este más es la suma de dos números reales, operación que ya tenemos por supuesto muy bien conocida. Igual que esto. Esta es suma de números reales. O sea que acá esta es la suma de dos números complejos, el concepto nuevo que estamos introduciendo. Y se define en base, de acuerdo a esta fórmula, a sumas de números reales. Y lo que sí va a establecer, y a la larga vamos a terminar viendo que establece una gran diferencia entre C y R2, es esta operación de multiplicación, de producto. Un complejo de parte real A1 y parte imaginaria B1, ambos deben ser números reales, recuerden, multiplicado por otro complejo A2B2, se define como la primera componente, o sea, la parte real del primer complejo por la parte real del segundo complejo, menos, acá hay un caprichoso signo menos, nos hubiera gustado que fuera más a lo mejor para que sea más fácil de acordarse, pero no, es menos. Después vamos a ver por qué. La parte imaginaria del primero por la parte imaginaria del segundo. Todo eso, o sea, primera por primera menos segunda por segunda. Repito, parte real por parte real menos parte imaginaria por parte imaginaria. Todo eso es la parte real del resultado de una multiplicación de dos números complejos. Eso es por definición. Y la parte imaginaria es como una especie de producto cruzado, pero donde en vez de un menos hay un más. Es decir, A1 por B2 más B1 por A2. Real por imaginaria más imaginaria por real. Esa fórmula tiene una motivación, insisto, que vamos a ver después. El más, el menos y los por que aparecen acá son los de los números reales. Es directísimo ver que estas dos operaciones de suma y producto son operaciones cerradas, es decir, binarias, o como que yo tomo dos elementos, los opero y el resultado es un tercer elemento dentro del mismo conjunto C. Lo mismo pasa para el producto. ¿Por qué es tan directo de ver? Y bueno, la definición de suma me dice que es par ordenado. Muy bien. Tengo que controlar que sean números reales. Bueno, pero si A1 y A2 son reales, más vale que A1 más A2 va a ser real por el cierre de la suma de reales. Y lo mismo B1 más B2, así que esto es un par ordenado de números reales, por lo tanto es un número complejo de acuerdo a nuestra definición. Y lo mismo con el producto, donde la fórmula, a pesar de ser un poquito más complicada que en el caso de la suma, también si A1, A2, B1 y B2 son todos reales, todo esto es un número real, todo esto es un número real, por lo tanto todo esto es un número complejo porque es un par ordenado de números reales, o sea, pertenece a C. Fíjense que de alguna manera para deducir que son operaciones cerradas el más y el por en C, hemos usado las definiciones que hemos hecho de más y por y propiedades análogas de cierre de más y por en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, uno tiene un conjunto con operaciones y lo primero que hace es indagarse qué propiedades tiene. Son realmente bastante fáciles, bastante esperables las propiedades, gracias a las definiciones que hemos hecho, pero por las dudas las vamos a ir viendo. Primero veamos la suma. Lo más evidente es que la suma es conmutativa, pero por más que sea evidente me gustaría hacerlo en cámara lenta. Si yo tomo dos números complejos, me gustaría ver si da lo mismo sumar A1B1 con A2B2 que A2B2 con A1B1. ¿Cómo lo puedo mostrar? Bueno, simplemente aplico primero la definición de suma de estos dos números complejos. Luego
Acá tengo el resultado de la suma. Tengo como primera componente A1 más A2. Resulta que esta es una suma de números reales que sé que es conmutativa, por lo tanto puedo conmutar, porque sé que la suma de reales es conmutativa tanto en primera como en segunda componente. Y me queda A2 más A1 como parte real, B2 más B1 como parte imaginaria. Y eso no es otra cosa que la definición de A2B2 más A1B1. Primera más primera, segunda más segunda. Por lo tanto, termina siendo que A1B1 más A2B2 es lo mismo que A2B2 más A1B1, con lo cual queda demostrada la ley conmutativa de la suma de números complejos. Hemos usado la definición y una propiedad análoga de los números reales, que es la conmutatividad de números reales. Es como que la conmutatividad en complejos se hereda de la conmutatividad de números reales. Con la misma técnica, y se los dejo como ejercicio, se puede demostrar que es asociativa, es decir, A1B1 más A2B2 más A3B3 no necesita que yo diga que voy a hacer primero si A1B1 con A2B2 y a ese resultado sumar A3B3, o si hacer primero A2B2 más A3B3 y sumarle a A1B1 ese resultado. Da lo mismo, y eso hace también que la notación de muchas sumas, 3, 4, 5 sumas de 3, 4, 5 o más números complejos, al ser asociativa, no hace falta anotar con paréntesis. Lo que capaz que uno necesita un poquito más de deducciones, que tiene un elemento neutro que es único, vamos a ver por qué, es el 0, 0, un poquito por la definición, ¿no?, de suma. Yo busco el elemento neutro, es decir, una parejita, un número complejo, y por lo tanto va a tener que ser una parejita XY de números reales con X e Y incógnita, tal que cualquiera sea el complejo AB fijo que yo tome, le sume ese neutro y me devuelva el mismo complejo AB, definición de neutro. Si yo aplico en el miembro de la izquierda la definición de suma, me queda A más X, B más Y. Y si eso tiene que ser igual a AB, eso sí dice, de acuerdo a la definición de igualdad de números complejos, que A más X tiene que ser igual a A y B más Y tiene que ser igual a B. Esto es como una especie de sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas X e Y, que por supuesto están separadísimas en cada ecuación las variables, así que X no le queda otra que ser 0 e Y también tiene que ser 0. Y quien tiene neutros puede preguntarse por la existencia de inversos para la suma. Resulta que sí, cada complejo tiene un único inverso para la suma. Cuando el inverso sea para la operación suma, recuerden que hay otra operación que es el producto y vamos a ver otras más después, así que el inverso para la suma lo vamos a llamar siempre el opuesto. El opuesto de un complejo Z con parte real A y parte imaginaria B se denota como tradicionalmente menos Z, o sea, usamos la notación aditiva para el opuesto, o sea, menos Z. Y directamente, por cálculo, vemos que es menos A, o sea, el opuesto aditivo de A en los reales, coma, y la parte imaginaria del opuesto de Z es el opuesto de la parte imaginaria del complejo Z. O sea que si Z es AB, menos Z es menos A menos B. Se deduce, por supuesto, de igual manera que hace un rato. Yo ahora tengo un complejo dado a B y busco un complejo con partes reales e imaginarias que no conozco, le llamaré como incógnitas X e Y, que sumados a B me den el 0, 0. En teoría de álgebra también requeriría que yo vigile que XY más AB es igual a 0, pero como ya tengo la conmutatividad, con chequear esto alcanza. Y eso va a ocurrir de nuevo, aplico la definición, A más X tiene que ser igual a 0, B más Y tiene que ser igual a 0, y de donde no me queda otra que X sea menos A, e Y sea menos B. Bien, eso con respecto a la suma.
Es cerrada, conmutativa, asociativa, tiene elemento neutro, el 0, 0, y cada elemento AB tiene un inverso que es menos A menos B. Es como el opuesto de AB, ese signo menos se distribuye, se mete adentro y va a menos A y menos B. El producto sigue una línea más o menos parecida. Primero que es conmutativo, de nuevo arranquemos multiplicando A1B1 por A2B2 y veamos si esto da igual que A2B2 por A1B1. Bueno, A1B1 por A2B2, vamos repasando, es primera por primera, o sea, parte real por parte real, acá está, menos parte imaginaria por parte imaginaria. Eso es la parte real, y la parte imaginaria es parte real por parte imaginaria más parte imaginaria por parte real con un signo más. Y ahora hagamos el producto cambiado, es decir, A2B2 por A1B1. De nuevo, parte real por parte real, A2 por A1. Menos parte imaginaria por parte imaginaria, B2 por B1. Eso es lo que me dice la definición. Coma, o sea, ahora viene la segunda componente, los productos cruzados sumados, A2 por B1 más B2 por A1. Y me pregunto si estas dos cosas son lo mismo. Y acá viene a nuestro auxilio no solo la conmutatividad del producto de reales, acá sí se da, fíjense, A1 por A2 y A2 por A1 son la misma cosa por conmutatividad. Lo mismo B1 por B2 y B2 por B1, y entonces todo esto es igual a todo esto. Y también, fíjense, A1 por B2, tengo la conmutatividad del producto, es lo mismo que B2 por A1, B1 por A2 es lo mismo que A2 por B1, y la suma es conmutativa, así que con eso deduzco la conmutatividad del producto, dado que esto es igual a esto es igual a esto, y estas dos cosas son iguales, luego estas dos cosas son iguales. De la misma manera demostramos que el producto es asociativo. Un poquito más de trabajo algebraico nada más, pero las ideas son las mismas. En algún momento vamos a necesitar de la asociatividad del producto de números reales. Y tiene un elemento neutro que por supuesto es único, y que es el complejo con parte real 1 y parte imaginaria 0. ¿De dónde sale eso? Por supuesto, cuando uno busca el neutro en un conjunto es un elemento, por el momento he usado incógnitas XY porque estoy buscando el par tal que cualquier complejo multiplicado por ese elemento me devuelva el mismo número complejo. Y por supuesto que SX y SY anden bien para todos los números A y B. Eso me lleva, como siempre, a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El producto cruzado, el producto de los dos complejos es parte real por parte real, A por X, menos parte imaginaria por parte imaginaria, B por Y, que tiene que ser igual a la parte real del complejo de la derecha. Y simultáneamente, el producto cruzado AI más BX tiene que ser igual a la segunda componente del miembro de la derecha. Ese es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se resuelve, y por supuesto que eso por cualquiera de los métodos que hagan les va a salir x igual a 1 e y igual a 0. Ahí podrían ustedes dudar de sí, pero ¿qué pasa si A y B son 0? Cualquier x y me sirve. Perfecto. Para el 0, por la definición del producto, cualquier número multiplicado por 0, 0 me da 0, 0. Pero yo estoy buscando un x y un y que sirvan para todos los números complejos. Así que la única solución que haga que esto sea cierto para todos A y B reales, o sea, para todo complejo AB, es x igual a 1 e y igual a 0. Por lo tanto, el elemento neutro es el complejo con parte real 1 y parte imaginaria 0. 1, 0. El 0, 0, como ya dije, es absorbente para el producto. Y de nuevo, por supuesto que
me dedico a ver si existen inversos, inversos para el producto. Los inversos para el producto los vamos a llamar inversos a secas. Veamos que efectivamente cada complejo tiene un inverso para la multiplicación y que es único. Siempre que el complejo sea distinto de 0, 0, porque 0, 0 multiplicado por lo que sea me va a dar 0, 0 y jamás me va a dar 1, 0. ¿Sí? Yo lo que quiero es que al complejo AB multiplicarlo por algo cuyo resultado de esa multiplicación sea 1, 0. Entonces, de nuevo, planteando A por B, AB por XY igual a 1, 0 y armando el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, si el AB no es el 0, 0, quiere decir que A no es 0 o bien que B no es 0. Entonces el sistema que van a poder armar tiene determinante no nulo, por lo tanto tiene única solución y si lo resuelven por cualquiera de los métodos, van a ver esta cosa que al principio, uy, ¿cómo nos acordamos de eso? Pero no es tan grave, miren. El inverso tiene como parte real y como parte imaginaria. En la parte real aparece una fracción cuyo numerador es el mismo A que el del complejo Z y cuyo denominador es la suma de los cuadrados de las partes real e imaginaria. A cuadrado más B cuadrado. Y la parte imaginaria del inverso es menos b, o sea, casi como lo que está acá, pero cambiado de signo, dividido eso mismo, a cuadrado más b cuadrado. Hay reglas mnemotécnicas para acordarse de esto, pero ya después vamos a ver mejores formas de acordarnos de a qué es igual el inverso multiplicativo de un complejo. Lo que tengan seguro, lo que es que el complejo inverso existe. Se denota por z a la menos 1 como es habitual en la notación multiplicativa. Y otra cosa que se cumple y una propiedad que engancha las dos operaciones de suma y producto que hemos definido en complejos es la distributividad del producto respecto de la suma. Obviamente al ser el producto conmutativo tenemos distributividad a izquierda y a derecha, lo anotamos acá para la izquierda. Z1 por el resultado de Z2 más Z3 es Z1 por Z2 más Z1 por Z3, como es factible de demostrar en base a las definiciones. ¿Sí? Igual con técnicas iguales, toman un complejo Z1 que sea A1B1, un Z2 que sea A2B2 y un Z3 que sea A3B3, sumen A2B2 más A3B3, multiplíquenlo por A1B1, apliquen la fórmula del producto y en algún momento les va a venir a su auxilio la distributividad del producto de números reales respecto de la suma de números reales y van a poder demostrar que esto es igual a esto. Se los dejo como ejercicio, es inmediato en base a las definiciones, simples cálculos algebraicos. O sea que entonces el conjunto de los números complejos con la suma y el producto que hemos definido tienen estructura de cuerpo abeliano. Y eso quiere decir que tenemos toda la teoría de cuerpos abelianos para poder aplicarle a los complejos. En particular eso, por ejemplo, me permite ya de una saber que el neutro de la suma no tiene divisores, es decir, dos complejos multiplicados que me den el 0, 0, ocurre únicamente cuando uno de ellos, al menos uno de ellos, de los factores, es 0. ¿Sí? Y bueno, y un montón de otras propiedades, como por ejemplo la posibilidad de definir otras operaciones, como lo vamos a hacer nosotros dentro de un rato. Por supuesto que uno podría deducir esta doble implicación. La implicación de vuelta es muy fácil por definición de producto, pero la implicación de ida quizás nos da un poquito más de trabajo, pero bueno, como les digo, si aprovecho toda la teoría de cuerpos abelianos, que ya sé que vale también para los números complejos, dado que hemos verificado que C con más y con por tiene estructura de cuerpo abeliano, esta propiedad sale y muchas otras salen
inmediatamente. Antes de definir esas nuevas operaciones en complejos, me gustaría destacarles un subconjunto de los complejos que se porta algebraicamente igual que el conjunto de los números reales. Vamos a identificar con el nombre C sub R, y le vamos a llamar a este conjunto el conjunto de los complejos reales, a todos los complejos cuya segunda componente, o sea, cuya parte imaginaria vale 0. Ese conjunto es cerrado bajo las operaciones de suma de complejos y producto de complejos que venimos considerando. Es decir, yo tomo dos complejos reales y los sumo. Por supuesto que como la suma de complejos está definida como que la segunda componente en particular es la suma de las dos componentes, si yo tomo dos complejos con segunda componente 0, al sumar la segunda componente de la suma va a volver a ser 0. Así que la suma, y también pueden chequear para el producto, son números dentro de este. La suma y producto de números, o perdón, de elementos dentro de este conjunto permanece en este conjunto. Y ese conjunto es algebraicamente isomorfo al conjunto de los números reales. Y es fácil de ver, porque ¿quién es el candidato natural? Si yo tengo un elemento de acá, tiene que ser alguien de la forma A0 con A, cualquier número real. Entonces, el isomorfismo, naturalmente nos damos cuenta, asigna a cada complejo real su parte real. Y eso hace que esta función f sea primero biyectiva. Es inyectiva, es sobreyectiva, vista como transformadora de elementos de acá en elementos de R. Y preserva ese isomorfismo las operaciones. Es decir, si yo tomo dos complejos reales, los sumo y le aplico f, llego a que es igual a f de z1 más f de z2. Esto es muy sencillo. Imagínense que z1 es a1, 0, z2 es a2, 0. z1 más z2, por la definición de suma de complejos, es a1 más a2, 0 más 0, o sea, a1 más a2, 0. Y el f, el isomorfismo aplicado a a1 más a2, 0, me da a1 más a2. Y a1 es f de z1 y a2 es f de z2. Este más, por supuesto, es el más de acá. Y con el producto pasa exactamente lo mismo. Es decir, esta función aplicada a un producto de dos números complejos reales es igual al producto, este producto en R, de f de z1 por f de z2. Eso quiere decir que dentro de los complejos hay un subconjunto que se porta algebraicamente igual que el conjunto de los números reales. Y por lo tanto, a esos complejos, vía este isomorfismo, los identificamos con números reales. Es decir, si bien un número real no es un número complejo, dado que un número complejo es un par ordenado de números reales, los números reales se pueden poner en correspondencia uno a uno y algebraicamente en forma isomorfa con un subconjunto de los complejos. Y por lo tanto, en ese sentido podemos ver a los reales como un subconjunto de los complejos. E identificamos, insisto, a los complejos con segunda componente 0, lo identificamos con simplemente el real que corresponde a la primera componente. Es como decir A0 es igual a A. No es exactamente así, pero la idea de isomorfismo es la que precisa ese concepto. En particular, el 0, 0 se identifica con el 0. Y el 1, 0 se identifica con el 1. Un complejo con parte real, digamos lambda, y parte imaginaria 0 se identifica con lambda. Bien.